Yo voy a dejar a Gerardo por un rato. Él tiene una historia que contarnos en esta mañana. Así que por favor, atentos todos, porque de eso se va a tratar, ¿no es cierto?, el mensaje de esta mañana. Así También que que traigan a sus hijos para que escuchen. claro, deben estar ahí, deben estar ahí. Así que, amados en Cristo, yo les dejo con Gerardo, que nos va a relatar una bonita historia, ¿no es cierto?, en esta mañana. Volvemos en instantes. Bueno, yo le dejo con Gerardo, que saluda a las personas y también nos cuente esta historia bonita. Muy buenos días con todos, mi nombre es Gerardo y hoy día voy a dar la palabra del Señor. Antes no pensaba que iba a dar la palabra del Señor algún día, pensaba que solo lo iba a dar los domingos, pero la sorpresa es que ahora ya voy a dar la palabra en esta preciosa mañana. Vamos a hablar de David y Goliat. Lo estuvimos hablando cuando lecturamos la palabra del Señor. ¿Y dónde se encontraba este pasaje? Se encontraba en el libro de Primera de Samuel 18-19, creo. En Samuel 17, en Samuel capítulo 17 se encontraba. Entonces vamos a lecturarlo de nuevamente. A ver. Ya, es mi... entonces vamos a contar la historia. Había una vez un niño llamado David. Era así como un niño común y corriente. Tenía la altura igual, pero también tenía un cabello rojizo, creo que nos dicen, ¿verdad? David tenía un cabello rojizo y así. De ahí pasó algunos días y de ahí dice que los filisteos se estaban enfrentando contra Israel. De ahí también le han hecho una propuesta que traigan a su soldado más fuerte para que pelee contra Goliat de los filisteos. Y Goliat era grandototote. Era muy grande Goliat y David algo pequeño. Entonces cuando Israel puso a David ahí, pero el rey Salomón creo que se llamaba, ¿verdad? El rey Saúl no pensaba que podía ganar, solo le daba armaduras, no le cabían, le daba espada, un escudo, pero tampoco no le cabían. Pero David le dijo que va a ir sin armas, sin nada, solo con su honda y una piedra. Y el rey Saúl le preguntó, entonces, ¿con qué te vas a defender? Y David le respondió que Jesús es mi escudo. Entonces, sabiendo eso, le deja ir. David se va a un laguito, le coge unas piedritas y se los pone en una bolsita. Y de ahí ya llega al campo de la batalla. Ahí está Goliat. Y de ahí dicen a Goliat que se le dieron todos los filisteos de David porque era muy pequeño. Así como una frase, dijeron los filisteos, Goliat, ven, el desayuno está servido. Le dijeron que el desayuno sería David. Entonces, pensando eso, David ya va a pelear. Y también va Goliat, pelean y ahí también Goliat se ha reído diciendo ¿cómo me va a vencer un pequeño niño? Entonces él va y tiene ya su onda, pero se le cae su bolsita, se le cae su bolsa y ya Goliat decide ir a atacarlo y de ahí va y David lo esquiva porque David había aprendido mucho de pelea, porque ya sabemos que en algunas historias hemos narrado que él ha vencido a muchas fieras como osos, leones y otras cosas más. Ha vencido a esos animales para proteger a sus ovejas y eran igual de grandes que casi como de Goliat. Entonces él intentó vencer a Goliat. Entonces ya Goliat iba al ataque así corriendo con su espada. Iba corriendo, está bien, pero David lo esquiva por un ataque suyo. De ahí recoge su pielita y de ahí corre
así, y después la tira hacia Goliat, que le toca en la frente, y David gana la pelea contra Goliat, aunque los filisteos se reían de él. Pensaban que Goliat le iba a vencer en un 2x3. Y también David le ganó porque iba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios y de Cristo. Y con ese valor ha ganado. Entonces, lo que nos enseña esto es que si tenemos fe, podríamos hacer cosas que el humano no ha podido hacer cuando tenemos fe. Como dice una música, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a las montañas que se muevan y se trasladen a otro lugar. Entonces, esa es la enseñanza de hoy día sobre David y Goliat. Creo que mi papá va a venir ahora sí. Esa fue la enseñanza. Muy bien, gloria a Dios. ¿Y qué más agrego a eso, no es cierto? Y lo ha contado a su fiel estilo, ciertamente. Así son los niños cuando se aprenden, ¿no es cierto?, alguna historia. Y encima nos dijo, ¿no es cierto?, qué es lo que aprendemos de este pasaje, ciertamente, que si creemos en él, haremos cosas que aparentemente son imposibles para nosotros, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Humanamente, las fuerzas humanas son limitadas, saben muy bien, pero con Dios se puede todo. Amén. Creo que han entendido la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Ya estuvimos leyendo algo, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor Jesucristo. Desde la 17:17 estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, cuando empieza Isaí, papá de David, ¿no es cierto?, lo manda a que vaya, ¿no es cierto?, a donde estaban sus hermanos. Sus hermanos eran hombres de guerra, sus hermanos eran soldados, sus hermanos ciertamente eran pues personas que estaban en el ejército, servían al rey. Seguramente David se sentía orgulloso de sus hermanos, porque cualquiera que hablaba con él le decía, ¿sabes una cosa? ¿Y tu hermano qué hace? ¿Sabes? Mi hermano está en el ejército, está luchando, es un hombre valiente, diría seguramente David, ¿no es cierto? Diría que seguramente que sus hermanos son valerosos, con hombres de guerra, y cuando ellos venían quizás de una temporada a visitar al hogar ¿no es cierto?, de David, a su casa, él se sentiría, wow, ahí vienen mis héroes de guerra, ¿no es cierto? Festejaría, se regocijaría por eso. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran pues, ¿no es cierto?, hombres fuertes, como él, bueno, según él pensaba. Amados en Cristo, y aquí Isaí, su padre, le dice, ¿sabes una cosa? David, anda, lleva estos quesos, lleva estos panes, lleva todo esto de acá, ¿no es cierto?, que a tus hermanos, que ellos están en la guerra, que ellos están, ¿no es cierto?, allí batallando, así que tú anda, ¿no es cierto?, y llévales estos panes. Y seguramente él orgulloso, muy bien, voy a ver a mis héroes en acción. Ahora sí, siempre me han contado, pero esta vez voy a ver a mi hermano cómo derrota a todos los filisteos, ¿no es cierto? Me voy a ganar, me voy a llevar mi cámara filmadora y lo voy a filmar justamente cuando está matando a los filisteos. Mi héroe, mi guerrero, ahí está mi hermano. Orgulloso nos sentimos, así nos sentimos, por ejemplo, de nuestros hermanos mayores. No sé si tú, yo siempre los tuve así, a mis hermanos, cuando era pequeño ciertamente. Mi hermano nos contaba que se mechaba, ¿no es cierto?, con pandilleros, y ¿no es cierto?, y nos contaba historias, y nosotros decíamos, ¡ah, será así!, ¿no? Imaginábamos, por ejemplo, a mi hermano que era pues así, era un hombre como Bruce Lee, algo así, ¿no es cierto? Yo me imaginaba así. Entonces, mira, es algo parecido que David también va, ¿no es cierto?, a ver a sus hermanos, y seguramente dice, voy a ver a mis hermanos en acción, en batalla, los voy a ver en primera fila. Él se iría, ¿no es cierto?, porque después sus hermanos van a decir, nosotros conocemos tu astucia, tú has venido porque querías ver la guerra. Eso es lo que va a decir sus hermanos, porque le conocían. David era curioso, ¿no es cierto?, y va a ver a sus hermanos. A ver,
¿Cuál es la escena en el cual David encuentra a sus hermanos? Ciertamente batallando, ciertamente esquivando espadas y tirando, ¿no es cierto?, una jabalina, una espada, ¿no es cierto?, y matando gente. ¿Así los encuentra? No. ¿Sabes cómo los encuentra? Así, temblando, con miedo, pobrecito de nosotros. ¿Y ahora qué será de nosotros? Nos va a matar ese gigante. Así lo encuentra a sus héroes, a sus guerreros, a sus ejemplos a seguir. Decepción total. Y ¿no es cierto?, este jovencito, muchacho todavía, amados en Cristo, él no está, ¿no es cierto?, dispuesto a quedarse así nada más. Dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este? ¿No es cierto? Como para que le atemorice a todo el pueblo. Todos con temor, temblando, huían, dice, y estaban temerosos. ¿Quieres leerlo? Pues ahí está, ¿no es cierto? Del capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 17 hacia adelante. Dice que todos huían, gloria a Dios, y estaban con miedo. Hola, ay, gloria a Dios, hermanos en Cristo Jesús. Mira, 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, estaban temblando. Aquellos héroes de guerra, ¿no es cierto? Él es soldado, le decían, ¿no es cierto? Él es soldado por si acaso, está en el ejército, es un hombre baluarte. Seguramente llegaban a su pueblo después de la batalla, ¿no es cierto? Y estaban allí con el pechito inflado. Somos soldados, estamos sirviendo al rey Saúl, nosotros, y toda la gente, wow, ahí están los héroes, llegan, y así eran. Pero esa mañana, ese día, ¿cómo están? Temblando como niñas ahí. Temblando ahí, llorando, casi llorando. ¿Qué será de nosotros? Y David los encuentra en ese momento, justamente. ¿Cómo es, no es cierto, amados en Cristo? Temblando. Así los encuentra David. ¡Qué decepción! Mis hermanos, mis guerreros, mis baluartes, ahí lo que yo me sentí orgulloso, ahora están temblando. Esto, lejos de meterle más miedo a David, a él lo alienta más y dice, ¿quién es este? Y se amarga, se enfurece, tiene celo, ¿no es cierto? Y toma valor David y dice, ¿quién es este incircunciso? No lo ve grande, lo ve ciertamente la falta que le hace. ¿Sabes una cosa? No es cierto, ciertamente le falta algo. Nosotros somos santo pueblo de Dios y no le dice, ¿qué tiene este gigante? No dice, aunque era grande. ¿Qué le pasa a este incircunciso? ¿Qué quiere decir incircunciso? Apartado de Dios, que no tenía todavía la marca de Dios, ciertamente no era hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tiene este hijo del diablo? ¿No es cierto? Eso es lo que estaba diciendo, amados en Cristo. Resaltó lo que le faltaba a este hombre para ser hijo de Dios. Y dice, ¿no es cierto? ¿Quién es este incircunciso? Apartado de Dios. ¿No es cierto? ¿Quién es este? Para provocar al pueblo de Israel. Y dice, ¿no es cierto? A ver qué, y encima, mira David, y por ahí dicen, ¿sabes una cosa? Todos estamos temerosos, pero hay oferta del rey. ¿Y cuál es esa oferta? Que dice que, ¿no es cierto?, lo eximirá de todos los tributos, nunca más va a pagar ningún impuesto. Así, ¿qué más? Le va a llenar de riquezas. Así, ¿qué más? ¿No es cierto? Y le va a dar a su hija, ¿no es cierto?, de esposa. Y David, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver a la hija cómo está, a ver si vale la pena o no vale la pena rifarse el pellejo, ¿no es cierto? Y mira, seguramente era una princesa, ciertamente, sería bellísima, ¿no es cierto? Entonces David dice, bueno, vamos. Bueno, no tanto por eso, él no se hace guiar ni por apariencia, ni por riqueza, ni por nada. Es el celo de Dios que entra en su corazón y dice, ¿no es cierto? ¿Quién es este? Ciertamente va donde Saúl, que estaba otro temeroso también, estaba temblando en su oficina seguramente ahí, y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí David dice, yo iré, ¿no es cierto?, a pelear con él. Y ciertamente Saúl lo toma en poco, dice, ¿no es cierto? Porque era jovencito, así como Breiter, hermoso de parecer, dice. Era joven, bueno, yo estoy viejo ya. Estaba jovencito, dice, ¿no es cierto? Y de hermoso parecer.
Era un muchacho precioso. Bueno, yo de muchachito me hubieran visto. Así era como David. Bueno, a ver, concentrémonos, ya dejemos de bromas. Ya, David, ¿no es cierto? Muchachito se acerca y le dice, yo voy a ir. Y Saúl lo toma en poco. En pocas palabras, no lo toma mucho en cuenta. Este muchacho, ¿no es cierto? Ya se volvió loco. Pero él insiste y dice, ¿sabes? Tu siervo, refiriéndose a él mismo, dice, tu siervo ha peleado, por ejemplo, ¿no es cierto?, con bestias del campo, osos y leones. Cuando, ¿no es cierto?, los osos y los leones se llevaban a mis ovejas, yo iba tras ellos y los arrebataba de su boca. Que quiere decir que él se estaba entrenando ya hace mucho tiempo con osos y leones, ¿no es cierto? Oso que iba, mira, oso, es un oso tremendo, esos, ¿no es cierto? Que te pueden, pues, en una, ¿no es cierto? Descuartizar también. Pero David peleaba con ellos, o sea que no era un hombre que ciertamente, ¿no es cierto? No era para despreciar, ya se había ejercitado. Entonces dice, ok, está bien, vas a ir, pero pruébate, aunque sea, ponte estas armaduras para que vayas con él. Él se pone y dice que empezó a andar y no podía andar, ¿no es cierto? Empezaba a tambalearse, no podía ni levantar la mano ni los pies, ¿no es cierto? Porque le quedaba muy grande, no le cabía. El rey Saúl quiere darle su armadura, quiere darle, ¿no es cierto?, lo que a él le protegía. Queremos decirte algo, joven, que tú me estás escuchando. Y pastores que me están escuchando. No quieras heredar tu estilo. No quieras heredar, ¿no es cierto?, lo que a ti te funcionó. Enséñale a ese joven que ciertamente dependa de Dios y que busque su propio estilo y que tenga un trato especial con Dios. No quieras formarlo a tu modo, sino al modo de Dios. Enséñale palabra y no le enseñes ciertamente tus costumbres, lo que a ti te funcionó en algún momento. No. Enséñale palabra de Dios. Enséñale búsqueda a Dios a ese joven. Y tú, joven, sé tú mismo siempre. Dios ha puesto algo muy importante en ti. Algo distinto, algo fuera de lo común, pero sabes una cosa, lleno de bendición, y eso lo va a usar Dios para ciertamente para vencer batallas, para hacerte grande en el nombre de Jesús. Se lo queremos advertir una vez más a los pastores que nos están escuchando y tienen jóvenes en su congregación, y a los jóvenes y a los adultos, a todos que no son pastores y que quieren servir a Dios. No trates de imitar a alguien. No trates de parecerte a alguien. Trata de parecerte a Jesús. Imita a Jesucristo. Él es el único ejemplo, el único, ¿no es cierto?, ser que nunca ha tenido errores. Los demás las tuvieron. Y tú, pastor, no quieras enseñar tu estilo, tu forma de ser, lo que a ti te funcionó. No, a veces es arcaico, a veces ya pasó eso, amados en Cristo. Y esa persona va a tener un trato especial con Dios y no quieras hacerlo a tu forma, no, así se sirve, así va a ser y esto no puede cambiar nunca, así nos funcionó antes, así va a funcionar ahora también. No es así. El Espíritu Santo tiene una multiforme manera de obrar, amados en Cristo. Solamente enséñale búsqueda a Dios, que siempre enséñale palabra, tal cual como está escrito. Y ese joven, a su estilo, a su forma de ser, va a llevar la palabra de Dios. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Quizás vas a decir, pero así no se predica. No, son los frutos lo que sirven, amados en Cristo. Puede predicar, ¿no es cierto?, gritando, puede predicar quizás calmado, sentado, no lo sé cómo va a predicar. Puede predicar suavecito, puede predicar chistoso, puede predicar amargado, no lo sé. No lo pongamos a un molde, a una horma. Va a tener su propio estilo y Dios mismo le va a dar ese estilo para que pueda ganar a muchas almas en el nombre de Jesús. Amados en Cristo, no quieras heredar, ¿no es cierto?, ciertamente tu armadura, que al muchacho no le va a servir de mucho. Enséñale palabra, eso sí le va a servir. Porque él no ganó por las armaduras, no ganó por la onda,
Ganó porque tenía presencia de Dios, porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice la palabra del Señor. Entonces enséñale que conozca palabra y con eso irá y se enfrentará en otros ambientes que tú no llegaste, que tú no tuviste oportunidad de llegar a esos ambientes. Y allí se va a cruzarse, se va a codear con otras personas y va a ser luz. Enséñale palabra de Dios. No le enseñes costumbres, no le enseñes ciertamente detalles tuyos. Algo bueno, sí, pero no quieras formarlo a tu forma de ser. Tiene que tener algo especial. David la tuvo. Dice que echó a andar y no podía ni moverse. Entonces se sacó todo eso y empezó otra vez con su túnica, que era muy ligero, ¿no es cierto? En el cual podía correr, podía lanzarse por aquí, por allá, y va, ¿no es cierto? Con su túnica, con lo mismo, con la misma ropa, con el cual perseguía al león, que perseguía al oso cuando ellos, ¿no es cierto?, empezaban a correr, con ese mismo se va. Solamente agarra piedras, porque tú y yo, amado en Cristo, otro detallito de David es que tú tienes que usar lo que tú sabes hacer. Usa, en algo eres bueno, usa eso. No quieras imitar, por ejemplo, a Breiter. No quieras imitar, por ejemplo, a tu pastor, que ciertamente quizás toca su guitarra maravillosamente y canta, que predica, ¿no es cierto?, de una manera. No quieras imitar, con lo propio, con lo que sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? David, ¿sabes qué? Era diestro con la honda. Si le hubieran dado espada, tal vez no la hubiera podido usar. Ciertamente le dio su espada, ¿no es cierto? Saúl le dio su espada y dice que ni siquiera podía ni levantar, ni podía, ¿no es cierto? No era diestro, no sabía todavía usar hasta ahí espada. Con lo que sabía usar, con eso se fue. Y ¿saben una cosa? ¿Cuál era? La honda. Con eso sí era diestro. Era, ¿no es cierto?, ciertamente donde ponía el ojo, ponía la piedra. Así era David. Grandioso en eso. Amados en Cristo, y va con lo que sabe usar. Tú también acostúmbrate a servirle al Señor con lo que tú sabes hacer, con tu talento. En algo eres bueno, con eso sírvele. No quieras imitar a alguien. David no imitó, fue auténtico. Por primera vez quizás en ese momento, ¿no es cierto?, fue a la guerra con una honda que después ya va a ser, ¿no es cierto?, la honda como arma de guerra. Tal vez que hasta ahí no era como una arma de guerra todavía, era para cuidar a las ovejas. Pero desde ese momento, seguramente David, ¿te lo bajaste a Goliat? Sí. Enséñanos a usar la honda, que nosotros también queremos derribar gigantes. Ok, entonces a ver quiénes quieren aprender a tirar honda. Aquí somos muchos, y entrenar otro batallón, ¿no es cierto? No de arqueros ni con la espada ni nada, otros con la honda. Y no es cierto, imagínense, porque yo, bueno, soy imaginativo, no está en la Biblia, pero yo me imagino así, en cómo no van a querer saber algo que, no es cierto, ciertamente a David le funcionó de una manera espectacular. ¿Sí o no? Todos querrían, ¿sabes qué? Hay que dejar la espada y vámonos con la onda. Hermanos en Cristo, así van a imitarte a ti. Cuando tú eres auténtico, cuando tú ciertamente estás en los planes de Dios y haces algo importante, algo auténtico, como vuelvo a decir, sin imitar a nadie. Amados en Cristo, vas a marcar diferencia y ciertamente vas a, ¿no es cierto?, hacer que otros también puedan imitar tu fe en el nombre de Jesús. Así que para eso estamos, mis amados en Cristo, para eso estamos. Detalles muy importantes, ¿no es cierto?, los que nosotros encontramos aquí. El primer detalle, porque esto es largo, creo que hasta aquí nada más. Primer detalle, tú no mires lo grande, ¿no es cierto?, que es tu enemigo, lo grande, lo dificultoso de la situación. Mírale lo que le hace falta. Era grande, era valeroso, era lo que sea, pero ¿sabes qué es lo que le faltaba a Goliat? Justamente le faltaba aprobación de Dios, justamente le faltaba, ¿no es cierto?, porque era apartado de Dios, ciertamente le faltaba
ser aceptado por Dios. No contaba con la presencia de Dios, eso es lo que le faltaba, y en eso se fijó David, ¿no es cierto? Mi enemigo, grandote, no lo sé, pero algo le falta, algo que yo sí tengo, que era la presencia de Dios. Hay algo que tengo que le falta a él, y en eso se fijó. En tu enemigo, fíjate en lo que le falta, en lo que le carece, en lo que carece, que tú sí lo tienes. Lo tienes, ¿sabes cuál es lo que tienes? La unción de Dios. Eso es lo que posee, o sea, que reposa en ti. Cosa que tu enemigo, cosa que aquellos que están tramando algún mal en tu nombre, no la tienen. Y la unción es mucho más que cualquier cosa, amados en Cristo. No veas lo grande, no veas eso. Vea, ¿no es cierto?, lo que le hace falta para ser como tú, en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Segundo, ¿no es cierto que hemos aprendido? Pues hay que ser auténticos. Pastores, prediquen palabra de Dios. No le ormes a tu forma. No le formes, no quieras que él se entre a tu horma y que sea igualito que tú. No. Dale la libertad de que él sea el mismo, pero enséñale palabra de Dios. Y tercero diré, jóvenes, no imiten a nadie. No imiten a nadie, sé tú mismo y usa lo que tú tienes, lo que tú sabes usar, y eso va a ser grande delante del Señor Jesucristo. Detalles muy importantes como para que gane esta batalla. Porque uno puede decir, no, es que la piedra, es que era la piedra. No, es que eran 5 las piedras, por eso es. No son detalles, no son detalles menores, pero ciertamente no son los más importantes. Porque la Biblia no nos dice que lanzó los 5 y los 5 le hirieron. No. Porque en ese caso, la Biblia nos diría, ¿no es cierto?, que uno le cayó, ¿no es cierto?, en el pie, el otro le cayó en el pecho, el otro en el brazo, y lo último le dio, en la quinta le dieron, ¿no es cierto?, en la frente y cayó. Eso predicaríamos, por ejemplo, para decir que los 5 ministerios así tienen que funcionar. Nos iríamos por otro lado. Aquí lanzó uno y con lo uno le derrotó, le fue suficiente. Él fue, ¿no es cierto?, por precaución. Una me puede fallar, la segunda tal vez me llevo 3, pero ¿qué pierdo? Mejor me llevo 5. Están bonitas las piedras, por si acaso. De 5 no paso, en 5 me lo tumbo, ¿no es cierto? Por si acaso lo llevo ahí, hermanos. Así que, amados en Cristo, usa lo que tú sabes hacer, lo que tú tienes, en lo que eres bueno, usa eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mis amados en Cristo. Que Dios te bendiga. Hay mucho que hablar de acá. Hay mucho que hablar. No fue la piedra, no fue la onda, fue la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios cuando Él se pone en las manos de Dios. Porque Él va a decir, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y yo le voy a dar tu carne a las aves. Empezó a agrandarse David. Así hay que ser. No te achiques ante los problemas, amados en Cristo. Más aún levanta la mirada, levanta, ¿no es cierto?, que tú tienes al más grande, amados en Cristo, luchando por ti, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, esos detallitos en esta mañana para que pueda ayudarnos a entender. Bueno, la historia ya nos contó cómo es, ¿no es cierto?, cómo es el final, hasta el final Gerardo nos ha contado, y no hay mucho más que contar, ¿no es cierto? Muy bien, claro que está. Y Gerardo me dice, pero ¿se ganó la recompensa? Claro que sí, se ganó la recompensa, se lo llevó a la hija de Saúl, las riquezas y todo ello, y después, ¿no es cierto?, saben la historia, que también, ¿no es cierto?, Dios lo tiene por rey a él. Muy bien, amados en Cristo, esta es la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor Jesucristo en esta mañana. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por todo, Jesucristo. Gracias por tu palabra. Nos haces entender de una y de otra manera, Señor Jesús, que contando con tu presencia podemos, Padre Santo, Dios mío, hacer proezas, porque tú estarás con nosotros, no el hombre, tú, Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Rey. Gracias, bendito Dios de la gloria. Te alabamos y te adoramos a ti, Dios amado. Gracias, Todopoderoso. Gracias sea a ti. La honra y la gloria es a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a servirte con excelencia y ser mejores cada día en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta